Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 4 de junio de 2017, nuestro pastor sigue en la serie basada en el libro de Hechos. Hoy, en Hechos 2, celebramos la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Ahora, abren sus Biblias y escuchemos a nuestro pastor, Jorge Claverín. El Señor nos va a permitir que el día de hoy nos regocijemos y nos edifiquemos también. Vamos a ir al libro de Hechos, Hechos 2 del 1 al 4. Ahí vamos a estar exponiendo la palabra del Señor. Dios permita agregar bendición el día de hoy. Dice la palabra del Señor: y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos permites de venir, Señor, a tu iglesia, donde sabemos, Señor, que tú envías bendición y vida eterna. Gracias también por tu preciosa palabra que se expone y que nosotros al mismo tiempo estamos receptores también, Señor, a entender tus verdades, Señor, para poderlas aplicar a nuestras vidas. Yo te pido en esta hora que te muevas poderosamente, Espíritu Santo, que nos ayudes a pasar a otro nivel si es necesario, Señor. Seas tú exaltado y glorificado en esta preciosa mañana. Estamos complacidos de que nos hayas permitido venir acá. En Cristo Jesús lo hemos pedido. Amén. Hoy estamos iniciando el estudio de libros de Hechos. Así que vamos a llevar una línea de pensamiento, la serie en Hechos. Con la ayuda del Señor aprenderemos cómo se hizo evidente el inicio del ministerio del Espíritu Santo sobre la tierra y el nacimiento de la iglesia y su misión. ¿Usted sabía cuándo nació la iglesia? En esta predicación la vamos a saber cuándo nació la iglesia. Antes de entrar en la materia, es muy importante mencionar puntos de enfoque común de los 4 evangelios correlacionados con el libro de Hechos. Usted puede ir más adelante a investigar el libro de Hechos y va a ver exactamente lo que estoy expresando en este momento. Dice que el evangelio de Mateo concluyó con el tema de la resurrección. Hechos primero lo tiene. El evangelio de Marcos concluyó con la ascensión. Usted va a Hechos 1 y ahí va a encontrar ascensión. El evangelio de Lucas concluyó con la promesa del Espíritu Santo, que vamos a hablar el día de hoy. Hechos 1 lo tienen. Y el evangelio de San Juan o Juan terminó con la promesa de la segunda venida. También Hechos 1 lo tiene. Estos grandes temas del evangelio coordinan con el libro de Hechos. Dios es sabio y usó a cada individuo. En este caso, usó a Lucas, en la cual está correlacionado con el último evangelio y el libro de Hechos. También Hechos está correlacionado con los evangelios y con las epístolas y con las cartas apostólicas. Lo impresionante del asunto está
que Dios había prometido cuando estaba ascendiendo, que no iba a dejar desamparada a aquellos discípulos, sino que Dios había decidido que su obra continuara, y para eso era necesario equipar a sus discípulos. Por eso en Hechos 1:5 dijo: por cuando Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es una promesa que se habló en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también Dios ya lo había dicho en Joel 2:28. El derramamiento del Espíritu Santo era necesario. Joel 2:28 al 29 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hablando desde el Antiguo Testamento, y ahora el Señor Jesús viene y afirma y confirma lo que había de suceder, en la cual el Espíritu Santo venía a ser morada en cada individuo que le creyera. Jesús dijo en Lucas 24:49: ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Sobre quién? Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Se supone que cada individuo, cada creyente, tenemos que estar investidos del poder de lo alto. Estamos investidos en el poder de lo alto. Jesús ya había ascendido, y había prometido un consolador que estuviera por siempre con nosotros. La palabra en griego es descifrada aios, significa otra misma clase, o sea que iba a venir otro igual que Cristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando a favor nuestro, a favor de la humanidad. Este Consolador sería divino como Jesús lo era. Primero veremos el tiempo de la venida. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unidos juntos. Así dice Hechos 2:1 que acabamos de leer. ¿Qué era Pentecostés? La palabra Pentecostés es una referencia de los 50 días entre el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura y las fiestas de las primicias, como mencionaba nuestro hermano McDaniel. La fiesta de Pentecostés estaba conocida también como la fiesta de las 7 semanas después de la crucifixión. Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas de Israel. Una de las 3 más grandes. Los israelitas tienen un sinnúmero de fiestas, pero 3 eran las más grandes: pan sin levaduras, la de la cosecha, que es la que vamos a ver el día de hoy, el Pentecostés, y los tabernáculos. Y estas 3 fiestas eran mandatorias para aquellos judíos devotos que asistieran a ella. Para aquel tiempo,
Se cree que el Pentecostés o fiesta de la cosecha se había convertido en una celebración por haber recibido la ley de Moisés en el monte Sinaí. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Que el Señor llevó al pueblo de etapa en etapa, después de haberlos sacado de Egipto, los llevó poco a poco en el desierto y los llevó a la montaña del Sinaí, lo cual estuvieron un tiempo considerado ahí hasta que Dios comenzó a hablarle a Moisés y le dio los 10 mandamientos. Pues entonces para esa fecha era la fiesta de la cosecha, el día del Pentecostés. Jesús había dicho a los discípulos: cumplidos los días del Pentecostés, que la promesa venía. Y por eso había dicho: seréis bautizados con el Espíritu Santo en no muchos días después de esto. O sea que él ya venía considerándolo, programándolos, diciéndoles que esperaran que iba a venir esa promesa. Y el lugar de la fiesta era Jerusalén. Jerusalén no es solamente un lugar geográfico, pero también es un lugar significativo teológico. Ustedes saben que en Jerusalén Jesucristo comenzó su ministerio. Y al comenzar su ministerio, también fue llevado al desierto para ser tentado. Y ahí después de eso, el Señor siguió usándolo para que pudiera vencer las fuerzas del mal. También ahí en Jerusalén fue el momento de su muerte, ahí en esa cruz, en el Gólgota. Pero también ahí en Jerusalén fue el lugar de su resurrección. Jerusalén era el lugar donde la promesa del Antiguo Testamento debía de cumplirse, de que el Espíritu Santo vendría. Por eso le había dicho a los discípulos que no se fueran y que se quedaran en Jerusalén, porque ahí iba a enviar su promesa. Era de Jerusalén donde saldría el mensaje de la salvación hacia todo el mundo. ¿Sabía usted que el Señor usó solo a 2 individuos? 2 individuos que le dieron vuelta a todo el mundo. Hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, tú y yo hemos sido bendecidos porque aquellos hombres fueron valientes, pero no valientes porque fueran valientes personalmente, sino porque tenían el Espíritu Santo y tuvieron la capacidad de comunicar el Evangelio a todo el mundo. Característica: estaban todos unidos. Debemos de preocuparnos porque siempre estemos unidos, porque el enemigo siempre usa las armas de la desunión, el disgusto, la inconformidad. Siempre anda poniendo cizaña. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de estar de acuerdo, unidos y compartiendo las bendiciones que Él desea. Estaban juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, lo cual les dijo: oíste de mí. Qué bonito ser obediente. ¿Quién es obediente aquí? Solo yo. Oh my goodness. ¿Quién es obediente aquí? Los seguidores de Jesucristo estaban obedeciendo a pesar del gran peligro por parte de las autoridades judías. Ellos no sabían lo que iba a pasar, pero ellos obedecieron.
Ellos estaban en ese lugar del aposento alto, mas creo que en ese mismo lugar donde tomaron la Santa Cena fue el lugar de refugio donde estaban unidos esperando de la promesa. Tú y yo venimos aquí, bendito Dios, que siempre venimos con el deseo de que el Señor nos ministre. Y cuando nos ministra, venimos agradecidos, contentos, que vamos una vez más llenos a compartir el Evangelio. Posiblemente esperaban con ansias que pasara algo y finalmente llegó el momento. El bautismo del Espíritu Santo. Ya lo leí en Hechos 1:4. Ya hay dos palabras importantísimas que tú y yo debemos de considerar: viento y fuego. Perdón. Todos estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Anote esa palabra. Vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino un viento recio. Nadie podía ver el viento, ni tú ni yo podemos ver el viento hasta el día de hoy, pero sí sabemos sus consecuencias. Pues este era como un viento recio, como un huracán, pero sin ver. Observemos que la palabra también nos indica de repente, el Espíritu Santo vino repentino, estrepitoso, inesperadamente. No era un viento común, sino que era un sonido como un estruendo ensordecedor o ráfaga de un viento fuerte, como una ráfaga de viento. La palabra en griego no significa viento, aliento. Mira, yo no sé si qué haces tú en la mañana, pero después de un tiempo considerable de haber descansado y el Señor me permite abrir los ojos, lo primero que yo le digo: gracias, mi Dios, por darme la oportunidad de un nuevo día. Gracias por haber soplado sobre mí, que estoy aquí dispuesto otra vez a hacer tu perfecta voluntad. No la mía, sino la tuya, mi Señor. El viento, aliento, Lucas lo describe como una analogía parecido, como que si expresara un acontecimiento único de una manifestación física del Espíritu durante la creación. Lo podemos haber leído y también creído. Adán era polvo y vino el Señor y lo hizo del polvo, y después sopló sobre él neuma, viento sopló, espíritu sopló sobre él. El Señor formó al hombre y respiró en su nariz aliento de vida, y el hombre se hizo un ser viviente. ¿Sabías tú que yo y tú, el Señor ha soplado en nosotros? No nos pertenecemos, somos de Él. Impresionante cómo Dios nos lleva paso por paso a través de la palabra y nos inquieta para que podamos entender lo que Él quiere comunicarlo. Y en el libro de Ezequiel muestra una preciosa historia donde el Señor le habla a Ezequiel y le dice: mira, ándate a ese valle
Y en ese valle encontró un montón de huesos secos tirados en el suelo. ¿Qué podría hacer usted y yo si vemos un montón de huesos secos ahí? El Señor le dice a Ezequiel: profetízales. ¿Cómo? Profetízales. Y él vino y les profetizó. Y les habló: huesos secos, levántense en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice que comenzó a ver cómo cada hueso se levantaba, los tendones, los músculos, todo se comenzó a formar y finalmente se formaron. Y eran multitudes. Y cuando terminaron de formarse, les dice: ahora envía mi espíritu sobre ellos. Y lo envió el espíritu sobre ellos. Este es mi pueblo Israel, que estaba muerto, pero ahora le doy de mi espíritu para que vivan y que comuniquen quién es Jesús o quién es Jehová de los ejércitos. Tú y yo ya no somos huesos secos. Aleluya. Tú y yo somos llenos del Santo Espíritu de Dios. Tenemos, aleluya, el Espíritu Santo que nos vivifica y que nos da la oportunidad de comunicar las buenas nuevas a todo aquel que es necesitado. Ahora, si tú y yo hemos callado y hemos cerrado y nos hemos puesto un zipper en la boca, ahí está el gran error. Quítate el zipper y habla quién es Jehová de los ejércitos. En Pentecostés el gran viento y aliento de Dios respira y da vida a la iglesia. ¿Sabes tú que Jesús vino? Oh, Dios toma individual y corporalmente y dice: yo soplaré sobre mi iglesia mi Santo Espíritu. Y por eso es que tú y yo nos venimos a reunir acá, porque nos necesitamos como cuerpo. Nadie de aquí es individual. Somos un solo cuerpo. Posiblemente tú eres o yo soy el finger más pequeñito, y tú posiblemente eres la cabeza, yo no sé, Dios sabrá. Pero el hecho está en que todos nos necesitamos, somos de un cuerpo, querido hermano. Nadie podemos andar individualmente en el cuerpo del Señor. En este estruendo señaló el efecto inmediato del descenso del Espíritu Santo sobre todos los discípulos. Ahora bien, la experiencia del viento y fuego no era de todo extraño para los judíos, pues ellos habían leído en el Torah, los 5 libros de la Biblia, cómo Dios había hablado a Moisés en el monte Sinaí a través de una columna de fuego y relámpago. Le voy a pedir favor a los hermanos que apaguen la luz. Vamos a ver. Gracias. Ese clip. ¿Qué pasó en esa ocasión? Yo soy Dios, vuestro Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa. No jurarás el nombre de Dios, vuestro Señor, en vano. Recuerda que el día de descanso se guarda para mí. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás.
testimonios, ni mentirás. No codiciarás nada de los bienes ajenos. Escrito con el dedo de Dios. Ve, baja ya, porque tu pueblo ha llegado a la corrupción. Ellos conocían el fuego de Dios en su connotación positiva y negativa, como poder santificador, como esencia o castigo. Pero también sabían que el fuego fue una señal de presencia de Dios, porque la llama se encendía de noche y la nube durante el día. Este no fue un día común. Este no fue un día común. Nosotros entendemos que el fuego es un simbolismo del Espíritu de Dios. Y Dios se mostró al pueblo de Israel para que pudieran entender que Él deseaba lo mejor para con ellos. Y ahí fue donde en ese periodo celebraron la fiesta de las cosechas. Y por eso estaba estipulado a través de los tiempos que ellos tenían que llegar al día de los 50 días o de la fiesta del Pentecostés, como se ha mencionado en el mensaje. En esa ocasión, Dios había prometido, Jesús había prometido esa promesa de enviar el Santo Espíritu de Dios a la iglesia para que pudiéramos hacer el trabajo. No iba a ser fácil, pero los discípulos obedecieron y fueron al lugar del aposento alto a esperar la promesa. En Hechos 2:3 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego. No era fuego, era como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En griego, diamisarín significa una sola llama que fue repartida, así como la vimos cuando comenzó a poner los 10 mandamientos. Era una llama que mandaba Dios con su presencia sobre aquellos hombres que habían sido obedientes al aposento alto. En griego la palabra también de llama es eketisen. La idea es que esta llama debía de ser repartida y separada para cada uno de los discípulos que se había dado cita en ese lugar. Esta llama no era fuego, sino como fuego. A veces puede ser que malinterpretemos que sea fuego y que sea viento, sino que la palabra es clara y dice: es como viento, como fuego. Simbolismos.
La llama de fuego que apareció de primero simbolizaba la presencia del Espíritu Santo, lo cual iba a morar en medio de toda la gente de Dios. Cuando se pensó a dividir en varias llamas de fuego y posarse en cada uno de los creyentes, eso simbolizaba que el Espíritu Santo venía a morar en cada uno. Ya no iba a estar en un solo lugar, sino que iba a morar en su pueblo. La iglesia es un cuerpo de creyentes de todos los lugares, de todas las magnitudes. El cuerpo de Cristo está compuesto de múltiples nacionalidades, está compuesto de múltiples culturas. Solo nos identifica que amamos al Señor y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y es ahí donde a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué la iglesia del Señor es tan poderosa? ¿Por qué esos creyentes siempre están contentos y felices? A pesar de que pasan pruebas y luchas fuertísimas, siempre los miramos bien firmes y seguros. ¿Qué es lo que tienen? Efectivamente, lo que tenemos es el Santo Espíritu de Dios y el haber creído en Cristo como el Señor. Somos un solo cuerpo. Y este es el misterio que había sido revelado desde el Antiguo Testamento. Se decía que iba a haber un misterio que en el Nuevo Testamento se iba a revelar, y ese era el misterio de la iglesia. Nosotros hemos sido bendecidos porque somos el misterio revelado en el Nuevo Testamento, la iglesia de Jesús. Vamos a 1 Corintios 3, 16 al 17. Primera de Corintios 3, del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Diga conmigo: yo soy templo y morada del Espíritu de Dios. No lo oigo muy bien. Templo y morada del Espíritu de Dios. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, somos el templo de Dios individual y colectivamente. Nos necesitamos. No seamos llaneros solitarios. No crea que en la televisión es suficiente para que usted mire el programa y no venga a la iglesia. Al contrario, usted diga: necesito ser parte del cuerpo, porque soy parte componente en la cual debo de servir con gozo donde el Señor me ha puesto. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O no ignorás que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, lo cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No creas, no hagamos y deshagamos con este cuerpo, porque este es cuerpo y templo del Espíritu Santo. Debemos de caminar en el temor de la presencia de Dios. Porque no sabéis que ha sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fue una llenura grupal
y al mismo tiempo individual. No fue un día común. Hoy día, precisamente, son 50 días desde que celebramos la muerte y la resurrección y la ascensión del Señor. Hoy es exactamente el día Pentecostés. ¿Sabía usted eso? Hoy mismo y de aquí en adelante lo vamos a seguir celebrando, porque fue cuando la iglesia nació. Usted y yo tenemos cumpleaños hoy. Cumpleaños, la iglesia nació hoy. El día del Pentecostés nació la iglesia. Y es porque el Señor mandó su Santo Espíritu y capacitarnos para hacer la obra. Le voy a pedir favor a mi hermano de nuevo que si puede presentar el vídeo de Jerusalén. Wake up, all of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Now we can leave this place. Now spread his word. Gloria a tu nombre, Señor. Nos podemos parar un momentito, por favor, y exaltar y glorificar el nombre del Señor, porque se nos ha dado su Santo Espíritu. Aleluya. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos, por capacitarnos, por darnos la oportunidad de ser tu iglesia en el siglo XXI, Señor. Señor, gracias por la responsabilidad que nos has dado, porque lo hacemos con gusto, porque tú nos has rescatado, Señor, de la mala manera de vivir y nos has puesto en delicados pastos, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, oh Espíritu de Dios, por tu gran favor y tu gran misericordia. Pueden sentarse. Fue en el día que el Señor se plació revelar este misterio, el día del Pentecostés, uno de los eventos más importantes de toda la historia cristiana, porque es la evidencia de la venida del Espíritu Santo, quien vino a revelar el misterio llamado iglesia. Diga conmigo, iglesia. Yo soy la iglesia del Señor. Iglesia representa en hebreo, dice, llamados de afuera para integrar la iglesia de Cristo y ser un cuerpo formado por judíos y por gentiles,
por hombres y por mujeres, que todos nos ha hecho uno. Si no me cree, vamos a ir a Efesios 2 del 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, y que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué ambos pueblos está hablando? Judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 10 mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí el mismo de los dos uno solo en nuevo nombre, haciendo la paz. Tú y yo no somos la Israel espiritual. Tú y yo somos la iglesia del Señor, en la cual el Señor se ha complacido unirnos. Y ese es el gran misterio revelado, que la iglesia tenemos autoridad, y autoridad en Cristo Jesús. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mandando entre ellas, aboliendo las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estás ahora cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. No fue un día común, hermano. Fue un día especial. Fue el cumpleaños de la iglesia. Fue el día del Pentecostés. Fue el día de la cosecha, en donde Dios se plació revelar este misterio que tú y yo no lo entendíamos en ese entonces, pero ahora lo entendemos. No un día común. Vamos a ir a Hechos 2:6. Al oír aquel bullicio, este gran estruendo, dice que la multitud se juntó. Los israelitas no conocían estos dos símbolos, los israelitas conocían estos dos símbolos, viento y fuego. En ese estruendo querían saber qué estaba pasando. Sobresaltados se reunieron alrededor de la casa del aposento alto, como lo acabamos de ver en este film. Lo que ellos no sabían es que Dios tenía preparado esto para el mensaje a todo el mundo. Estos judíos piadosos que habían venido de otras regiones iban a escuchar la primera predicación del evangelio. Veamos qué sucedió en el versículo 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les diese que hablaren. Hay dos términos que describen las lenguas. Hay dos términos usados para identificar el movimiento de las lenguas. Es glosolalia. A ver si lo pueden decir, a mí me costó. Glosolalia. Glosolalia. Ahí está mejor. Glosolalia, compuesto de dos palabras griegas. Glosa, lengua. Y lalia, habla. La glosolalia es un fenómeno que conlleva sonidos en forma de sílabas, frases o vocalizaciones o balbuceos que no se entienden, solo es un balbuceo.
que son acompañados con gemidos y bullas, aún expresiones físicas como retorcerse y movimientos físicos fuera de control. Cuando el Espíritu Santo lo toca a usted, usted puede tener control de usted. Así que eso quiere decir glosolalia. Ahora, hay otra palabra que también debemos de considerar, y es otro término no más específico según los estudios de antropología de idiomas y dialectos. Se llama xenoglosia, que significa hablar lenguas extranjeras, no extrañas. Por ejemplo, si en este momentito yo comenzara, el Señor me permitiera hablar lenguas, pero comienzo a hablar inglés, eso se llama xenoglosia. O si comenzara en este momentito a hablar japonés y hubiera algún japonés por ahí y me dice, tú estás hablando a mí, eso se llama xenoglosia. Lenguas no extrañas, entendidas para algunos. La primera iglesia o la iglesia neotestamentaria habló idiomas y dialectos que eran conocidos para los oyentes. Xenoglosia, lo que fue lo que exactamente sucedió en el día del Pentecostés. ¿Me están entendiendo? El mensaje que los discípulos estaban dando era claramente entendido sin necesidad de traductor. En Hechos 2:8 dice, pero pues los oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido. Vamos a ir a Hechos 2:8. ¿Lo quieren ver? Hechos 2:8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea que en ese preciso momento Dios en su gran misericordia permitió hablar lenguas con un propósito, y era que era necesario el nacimiento de la iglesia, y eso iba a ser una evidencia latente del nacimiento de la iglesia, en la cual otros iban a ser edificados, y eso iba a ser prácticamente una constancia para muchos de que efectivamente el Espíritu de Dios había venido. La promesa que se había prometido había venido. Dice la Biblia que en estos espectadores habían muchos diferentes países y regiones. Si usted y yo vemos en 9 al 10 y al 11 de Hechos 2, vemos, dice que habían pardos, medos, alamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor del Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Todas estas regiones que usted ve en ese mapa, toda esta gente se había dado cita en Jerusalén, porque habían llegado a la fiesta ¿de qué? De la cosecha. El día del Pentecostés eran 3 fiestas que era necesario ir, y que a los judíos les decía que era importante que llegaran. Así que habían muchos judíos en todas estas regiones y decidieron ir a Jerusalén a ser bendecidos en la fiesta de la cosecha. Y ellos no sabían el milagro que iban a recibir, de que iban a presenciar la venida del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el propósito de este milagro? ¿Sabe cuál fue el propósito? Comunión y proclamación. Anote,
¿Cuál era el propósito del milagro? Era decirle a todos: oh, mira, yo hablo lenguas y tú no. Ese era el propósito. ¿Cuál era el propósito? Comunicación y proclamación. Le oíamos hablar en nuestras lenguas maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros: el primer regalo del Espíritu es el don del habla y las habilidades de hablar en diferentes idiomas. Y el fruto del Espíritu es el don de la proclamación, donde un mensaje debe de ser entregado y no quedarnos con el mandado. ¿Se queda usted con el mandado o entrega el mensaje? ¿Qué quiere decir esto? En este día del Pentecostés, o sea, el día del cosecha, se anuncia que el Consolador vino, el Paracleto divino, el Ayo, vino a cada individuo y vino a la iglesia. No para que fuéramos un club, no para que fuéramos un lugar de entretenimiento, sino que era un lugar donde nos equipábamos para compartir el evangelio al mundo necesitado. El Espíritu Santo ya había venido a morar a la vida del creyente. Gloria sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo le vino a dar el inicio a la iglesia. En una ocasión el Espíritu Santo vino y le dijo a María: vas a concebir y su nombre es Jesús. El Espíritu Santo vino también en el día del Pentecostés y nos dio soplo divino. Iglesia, estás capacitada para dar las buenas nuevas de salvación al mundo que necesita oírte. Tenemos el Santo Espíritu de Dios. Oh, hermano, pero se hace pesado a veces. Tengo demasiadas responsabilidades, tengo trabajo aquí en la iglesia, y no tengo tiempo para ir a comunicarle a ningún momento. Esto no es por una imposición. Esto es porque tú y yo tenemos en nuestro corazón un profundo agradecimiento para compartir con otros en acción, en palabras, en virtudes, lo que es Cristo. ¿Sabe que el día de ayer, mientras que estábamos en el funeral del jovencito Olban, me impresionó algo que se hablaba de él? Y aún él todavía no conocía de Cristo. Gracias al Señor que al final él dio su vida a Cristo. Pero todos mencionaron las virtudes de este muchacho. Dice que era humilde, que era respetuoso, que le ponía oídos a muchos amigos, que amaba mucho a su mamá. Mejoró sus estudios porque quería ser un gran deportista. O sea que esas virtudes como iglesia debíamos de tenerlas, querido hermano. Que digan: la iglesia de Cristo está llena de amor, llena de virtudes, porque tenemos el Santo Espíritu de Dios. No fue un día común, fue el cumpleaños de la iglesia. Hoy celebramos un cumpleaños de la iglesia. Hoy es el día del Pentecostés. Hoy es el día en que el Señor se ha placido a través de años anteriores haber soplado sobre nosotros para que nosotros fuéramos llenos del Espíritu de Dios.
Me conseguí lo mejor que pude. Esa cruz y esas llamas representan el Espíritu de Dios, aunque sabemos que cada uno de nosotros la tenemos. ¿Cree usted que después de recibir el Espíritu Santo podemos hacer lo mismo que Pedro hizo? Antes de recibir el Espíritu Santo se fue a pescar otra vez. Pedro estaba desesperado porque no sabía qué hacer y regresó, como se nos dice, se nos ha dicho en las predicaciones anteriores, regresó a su nuevo oficio. A veces nosotros queremos regresar al oficio anterior porque dice, bueno, en la iglesia no pasa nada, no sirvo de nada, no entiendo lugar donde ayudar, no sé. Mire, querido hermano, las calles están abiertas para que usted y yo compartamos el evangelio. El mejor púlpito no es aquí, el mejor púlpito es allá afuera, donde usted puede compartir con un parlante y decir, Jesús es el Señor. Y yo no lo digo, querido hermano, para que usted vaya a predicar y se traiga las almas acá. No, eso no es mi interés. Mi interés es que usted haga lo que el Señor le ha mandado hacer, comunicar las buenas nuevas de salvación. No se quede con el mandado. Se llene o no se llene es cosa de Dios aquí. A mí lo que me interesa es que lo que el Señor pone en mi corazón se lo transmito a usted para que usted no calle donde vaya y comunique. Usted tiene el Santo Espíritu de Dios en usted. Aleluya. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Cuál es nuestra comunión? ¿Cuál es nuestra comisión? ¿Sabes que la palabra poder tiene un precioso significado y va de dos vías? Dinamos quiere decir poder para predicar. No tienes por qué tener miedo para comunicar el evangelio, porque dice el Señor que no nos ha dado un espíritu de temor, sino que de poder. Dinamos. No tenemos que ir a quitarles el cuello a todos, sencillamente comunicar la palabra, así como el apóstol Pedro, después de haber recibido el Santo Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, comenzó a predicar, y al predicar comenzó a proclamar. Indudablemente sabemos que Pedro, que le había pasado unas cuantas semanas atrás, le había fallado al Señor, le había negado 3 veces. Pero resulta que ahora está parado un hombre transformado, poder exaucia, un hombre transformado porque vio a Jesús resucitado. Y el Señor le dio confirmación, el Señor le dio seguridad y el Señor le dijo: Pedro, sobre la roca has de fundamentar lo que has de hacer, y yo soy la roca, le dijo a Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablándoles diciendo: varones judíos
todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos hombres no están borrachos. Porque eso es lo que ustedes piensan, que cuando comenzaron a hablar en lenguas estaban borrachos. ¿Cómo puede ser eso si son las 9 de la mañana? Están fuera de contexto. Sepa ciertamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo sobre todas las cosas. Entonces, cuando oyeron eso, ¿qué pasa, querido hermano? Cuando tú y yo predicamos la palabra, no nuestras ideologías, sino cuando predicamos la palabra, las personas, el Espíritu Santo viene y da convicción a otros de sus errores y de sus pecados para que se arrepientan. Entonces oyó esto y fueron compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y esa es una buena pregunta para nosotros como iglesia. ¿Qué haremos? Que ahora que tenemos el Espíritu Santo. El distraerse es necesario, hermano. El tener vacaciones es necesario, hermano. Pero no muy seguido. Todos los domingos vacaciones. Es bueno distraerse, pero siempre es bueno no olvidarnos de los propósitos por los cuales fuimos comprados con la sangre del Señor y llevados con su Santo Espíritu. Pedro les dice: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don, la presencia del mismo Espíritu Santo en vosotros. Porque esa es la promesa, no solo para ustedes, sino para sus hijos, para sus nietos, para sus tataranietos, para todas las siguientes generaciones. El Señor ha prometido su Santo Espíritu, y si tú y yo nos mantenemos en esa comunión, ten por seguro que todas nuestras generaciones adorarán y servirán al Señor, porque tú y yo dimos el ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. No tires la toalla, por favor. No creas que vienes aquí solo a iglesita domingo tras domingo, no. El Señor nos hace recordar el día de hoy, que hoy es un día muy especial. Y Él le dio nacimiento a la iglesia. El misterio que no había sido revelado ha sido revelado el día del Pentecostés. ¿Sabes que cuando Pedro agarró ese micrófono y habló la palabra, él no citó el Nuevo Testamento, porque en ese momentito no había Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Qué citó él? El Antiguo Testamento, el Torah. Y todos los judíos les molestaba los oídos cuando él estaba hablando, y era porque el Santo Espíritu de Dios estaba en él, trayendo memoria la palabra, y cuando predicaba les daba convicción de su error y de su pecado, que habían llevado a Jesús a esa misma cruz. Gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien en esa cruz nos dio la oportunidad de ser parte corporal de su iglesia. Pongámonos de pie, por favor.